Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República. Espero te encuentres bien. Buen día a todos los que nos siguen. Un montón de personas que siguen este programa, un montón de ciudadanos, de compatriotas muy inquietos, muy entusiasmados por un lado, inquietos por otro, experimentando miedo también, experimentando expectativas en relación a los temas que vamos tratando en este programa. Soy consciente de que la temática que estamos desarrollando en este programa, que tiene una pregunta muy señalada y muy intencional, ¿en dónde estamos? Precisamente intenta ubicarnos, o propone, mejor dicho, ubicarnos en la gran pregunta, al estilo de un investigador. Imagínense un Sherlock Holmes investigando un crimen. Está preguntándose todo el tiempo en dónde estarán las pistas y cuando las va encontrando, en dónde habrá sido, en dónde encontraré la posibilidad de ubicar al criminal o a los criminales que perpetraron ese delito. Esta pregunta es intencional en ese sentido. La proponemos desde Libertas, nuestra asociación civil, una fundación liberal. Y muchos dirán, che, está de moda ahora esto de los liberales, el liberalismo. Más bien, muchos hablan de libertarios, ¿no? Los libertaristas, los libertarios, como Milei, por ejemplo, y otros movimientos, incluso en Uruguay van surgiendo, me entero, ayer conversando con el colega, en una charla muy amena con Fernando Marguería, a quien saludo desde acá, bueno, me decía que hay grupos libertarios que aparecen por su radio, que le proponen tener audiciones, etcétera. Pero no es exactamente lo mismo. El liberalismo es clásico, es esa filosofía que abrió al Estado moderno, que abrió la posibilidad de concebir que desde la construcción jurídica se podía, de algún modo, sustentar las premisas, si vos querés, filosóficas de un régimen de gobierno, que tampoco es nuevo, que proviene incluso de un antiguo texto de Platón, La República. Y ese régimen del gobierno, a su vez, sustenta a otro régimen, posiblemente puede sustentar a otro, pero también sustenta a otro que tampoco es nuevo, que es la democracia, concepto también capitalizado en ese acervo cultural, o como llaman los historiadores, en esa paideia, en ese continente de cosmovisión que tenían los griegos clásicos, que es la democracia, incluso aplicada en un periodo de algunas ciudades griegas, aquellas polis, de ahí lo de política, y de ahí también después lo de ciudadana con el civitas, la ciudad en latín. No es nada nuevo. La democracia, el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo que manifiesta como un colectivo, como una sociedad, qué tipo de gobierno quiere tener. La república es el régimen del gobierno estructurado sobre la base de la administración, la contemplación del bien público. Esa república que se perfeccionó con pensadores de la modernidad, esa democracia que se va acuñando en su idea en pensadores de la modernidad. Cuando hablamos de modernidad, hablamos de los siglos de la Ilustración, siglo XVIII, siglo XIX, siglo del positivismo, del racionalismo, y ahí están las revoluciones que consagran nuestros estados de derecho. Y se concibe incluso que el Estado de Derecho es una forma de organizar a naciones, a estados nacionales, como pasa en Europa. Como se construyó una nación desde la épica de la conquista del oeste, desde la épica de una emancipación de la corona británica,
con aquella declaratoria de Filadelfia de los Estados Unidos, de esos primeros estados coloniales que se unieron para manifestarse libres, soberanos, independientes de cualquier imperio, especialmente del imperio británico. Y nacen los Estados Unidos, 1776. Nacen nuestros estados, Uruguay en 1830, con una constitución de cuño liberal. No es nuevo, ¿viste? El liberalismo es un sistema filosófico que tiene muchas variantes, muchas corrientes incluso. Hay corrientes más pavotas que otras, hay algunos que exageran y se fueron de mambo, pero el liberalismo en sí, el liberalismo clásico, te plantea que la concepción jurídica que organice ese Estado, que nos dé normas que organicen nuestra vida, que ordenen nuestra vida en sociedad, debe contemplar necesariamente y como piedra angular de su fundamento las libertades. Y habla de las libertades y habla del concepto de libertad. Tratado fundamental del liberalismo, el de John Stuart Mill, breve tratado sobre la libertad. Los libros de Bentham o del propio Adam Smith. La teoría del enriquecimiento de las naciones también habla mucho de la libertad. Pensadores como Tomás Moro, incluso precedentes del liberalismo, humanistas del siglo XVI. Erasmo de Rotterdam ya sienta bases de un pensamiento libre. Pero no hay libertad posible, dicen los autores principales de este sistema filosófico que propone episteme, que propone conocimientos, que propone, bueno, desarrollar una teoría económica liberal, una teoría jurídica liberal, una teoría política liberal, una teoría sociológica liberal, que vaya teniendo asidero en el campo de la experimentación y tenga comprobación empírica para que se convierta en ciencia ese sistema filosófico abierto que propone construir, descubrir, decodificar el concepto de libertad. Y no hay libertad posible si no tenemos la libertad de pensamiento. Pero a su vez, para que exista la libertad de pensamiento, necesitamos el desarrollo de nuestro intelecto. Tener el desarrollo o desarrollar las capacidades intelectivas, la capacidad de razonar, de discernir, es decir, de desglosar, de discriminar, discriminar en el sentido de desglosar, de decodificar y recodificar, interpretar inteligentemente en el ámbito científico, periodístico, humanístico, en el quehacer cotidiano, nuestra vida de todos los días, saber interpretar cómo vamos a organizar nuestra familia, interpretar qué proyecto de vida estamos sintiendo y a su vez interpretar nuestros sentimientos y colegirlos y llevarnos hacia el proyecto de lo que hoy se le llama la inteligencia emocional. Tenemos muchos dones, muchas facultades los seres humanos como individuos que nacemos y morimos únicos, irrepetibles, intransferibles. Eso concibe el liberalismo. Y desde ahí que concibe un Estado de derecho que proteja el reconocimiento que lo fundamenta. Porque el Estado de Derecho liberal reconoce nuestras libertades como propias, como inmanentes, como nuestras, no las crea el Estado de Derecho, no nos impone libertades, nos dice que reconoce que somos seres libres, en primer lugar, que somos seres vivos. Y nuestro artículo 7 consagra en la enumeración de los 6 derechos fundamentales, que son los que le dan la razón de ser a nuestro Estado. Por eso son derechos fundamentales, porque desde esa norma mayor, que es la Constitución, diría Hans Kelsen, esa norma hipotética fundamental, es decir, es la hipótesis científica que construye un orden jurídico y que fundamenta el resto de las normas de acuerdo a esa jerarquía del orden jurídico, es la Constitución. Y la Constitución entonces está fundamentada en el reconocimiento de esos derechos que son pétreos, que tienen voluntad jurídica de perpetuidad. No se pueden tocar, no se pueden trastocar, no se pueden desconocer por ninguna ley. Toda ley que desconozca esos derechos consagrados por nuestra Constitución es inconstitucional. Basta ir a esos 6 derechos
para ver si esa ley es constitucional o no. Primer término de un jurista o de un legislador o de un político que se diga que tiene voluntad o vocación de servir públicamente y que su nación o su país mejore y que sea un país de desarrollo. Aquel que quiere a su país no puede gobernar, por ejemplo, sobre la necesidad del déficit fiscal. Aquel país que quiera, aquel país, digo, aquel político que quiera su país, no puede gobernar sobre la necesidad de construir colectivos corporativistas. No lo digo yo, lo dijo Friedrich Hayek, un liberal ya avanzado de la escuela de Austria. Ludwig von Mises coincide con él diciendo, es inmoral gobernar sobre la base o la necesidad del déficit. Bueno, en nuestro país se está gobernando sobre la necesidad del déficit hace muchísimos años. En el curso de los 15 años de Frente Amplio se incrementó, se proyectó el crecimiento del déficit fiscal al extremo de que entregan sus gobiernos después de 15 años en un proceso económico mundial como nunca existió, de ventura económica, de bonanza económica, de apertura a los mercados, porque los chinos se decidieron ya a abrirse después de todo lo que habían robado y todo lo que habían robado de tecnología y lo que habían robado de recursos naturales, el Partido Comunista Chino, ya consagrando todo eso, bueno, dice, vamos a tener que crear una clase media privilegiada de nuestro Partido Comunista, y así lo hicieron. Y se abrieron al mercado, claro, un país de 1.300 millones de habitantes, hoy de casi 1.400, con unos 300 millones de acomodados al Partido Comunista, evidentemente son un mercado apetitoso. Así cayeron en la codicia los mercantilistas, los especuladores, y se llevaron las empresas para China. Vaciaron las factorías, las empresas, las industrias de Occidente y vaciaron también las licencias, los registros, los know-how que se le dice, los vaciaron para llevar todo eso a China y hacerse socios de los chinos que hoy integran los paquetes accionarios de las principales empresas, las corporaciones multinacionales, que tienen desde la pandemia para acá un 30, un 35% de accionarios chinos, y a su vez empresas chinas que son réplicas tecnológicas de esas empresas que les entregaron todos sus conocimientos tecnológicos, de ingeniería, de innovación, etcétera. Ese es el mundo que vivimos hoy, que se empezó a mezclar y empezó a confundir lo que son los preceptos originales del Estado de Derecho democrático, republicano, liberal, y nos introduce en un mare magnum de economicismos, de teorías híbridas, pero sobre la base de algo que está imperando, de una ideología que está mundialmente globalizando, una idea colectiva de diseñar estructuras de derechos colectivos, corporativos y planificar la economía, no liberarla, que es precisamente el marxismo gramsciano. Il ordine nuovo, decía Gramsci en su periódico, se llamaba así, el nuevo orden. Por eso se habla de un nuevo orden mundial. En América Latina tenés el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla creando el nuevo orden de un socialismo del siglo XXI, con todos los partidos de izquierda militantes y las fuerzas de izquierdas integradas orgánicamente a esa internacional comunista. Tenés en Europa el Foro Económico Mundial, el Grupo de Bruselas. Tenés en Estados Unidos al Partido Demócrata, ya cooptado y tiene subpartidos de izquierda, socialistas marxistas y populares marxistas y marxistas leninistas y anarquistas, todos encolumnados en la estrategia de Antonio Gramsci de hacer la revolución cultural, es decir, de tomar el Estado y de culturizarlo en su sistema de justicia, culturizarlo en su sistema sindical, culturizarlo en su sistema educativo o de enseñanza, para ir formando mentes, induciendo mentes al pensamiento revolucionario que los emancipe de esta suerte de estados burgueses, de democracias burguesas, de detentores de los capitales, concentradores de riquezas desde el capital privado, dueños de los medios de producción, que son una especie de tiranos, que van
sometiendo a distintos colectivos sociales muy poco privilegiados. Y de ahí crean un derecho que busque la igualdad social y la igualdad económica, rompiendo el principio ancestral, universal, científicamente comprobado por la aplicación del liberalismo, de un viejo principio que estableció una vez un filósofo griego llamado Solón, corroborado por varios filósofos, el principio de la igualdad ante la ley. El principio de igualdad, que todos somos iguales ante un orden jurídico que nos da los mismos derechos, nos reconoce los mismos derechos y nos exige las mismas obligaciones. Tenemos obligaciones y tenemos derechos. De ahí que en el campo de las ciencias jurídicas hay todo un universo jurídico que se llama precisamente de las obligaciones. Al reconocer que somos seres voluntarios, que tenemos voluntad propia, se reconoce en el derecho el principio de la autonomía de la voluntad. Somos libres de decidir por nuestros derechos, tenemos derechos facultativos, tenemos derechos subjetivos, son los que vienen con nosotros, dice la Constitución, tenemos derechos adquiridos, son los que sobrevienen con nuestra vida por distintas actividades. Comprás un auto, adquirís el derecho de tenerlo. Trabajás, adquirís el derecho de tener un salario. Adquirís el derecho del salario que te dijeron que te iban a pagar, según el contrato de trabajo. Todo eso lo contempla el mundo libre. Eso lo contempla el liberalismo. No hay nada nuevo. No es que está de moda el liberalismo. Nosotros somos liberales, yo creo que desde que empecé a pensar en facultad. No, yo no pienso en un mundo libre porque soy liberal. Me doy cuenta que soy liberal porque pienso y siento un mundo libre. Me parece más racional. Es mucho más racional, es adecuado para todos nosotros concebir a la sociedad como un conjunto ordenado de personas protegidos en nuestras libertades por un Estado que sea nuestro amigo protector de las libertades y que nos dé las normas adecuadas para organizar, armonizar nuestra vida en sociedad, porque nuestras libertades, desde el derecho, desde lo sociológico, desde la economía, desde la política, son libertades limitadas, porque mi libertad termina donde empieza la del otro. Yo tengo un derecho que está limitado por mis obligaciones, igual que vos, y que ella, y que el otro. Y ahí está el juego sistemático, el juego de combinaciones de derechos y obligaciones, de lo que no se habló nunca más. Y hoy se rompió el equilibrio, hablando de los derechos y los derechos de colectivos, como por ejemplo con la ley de género, que establece desde esa ley la prevalencia de la confesión de la mujer cuando acusa o denuncia a alguien por un delito de género, que es un delito de un colectivo, que viola derechos de un colectivo por su condición. Fíjense que es incorrecto desde el punto de vista jurídico cuando el derecho está fundamentado, el derecho liberal basado en ese principio de igualdad ante la ley que proviene del ius naturalismo que atraviesa los milenios y que se va a conjugar con el ius positivismo que le va a aportar sus conocimientos del siglo XIX, en tanto que el positivismo dice que lo que positivamente se comprueba por la experiencia sistemática científica se le debe otorgar validez científica y se convierte en un principio a través de la experiencia reiterada, sistemáticamente reiterada desde la comprobación de la teoría o la hipótesis, decían los científicos del positivismo. Y así construyeron un Estado más científico. La teoría de los tres estados de Augusto Comte, por ejemplo. Se va a construir un Estado de derecho con tres poderes, como lo concibió Montesquieu: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Se va a construir un derecho consignado, escrito, como diría de Beccaria y también Montesquieu, porque el derecho escrito, como todo lo escrito, tiene precisamente el valor de la perpetuidad. Vos vas a poder leer siempre esa ley, vos y el que venga, y si esa ley es vigente, van a interpretarla de la misma manera. Eso va a dar estabilidad, va a dar desde esos principios seguridad. Todo eso, en gran medida, es lo que construyó el siglo XIX, el siglo XX, para construirnos estos estados de derecho democráticos liberales, de una democracia representativa, alternancia en el poder de los partidos, legisladores que legislen con autonomía, con separación de poderes, que sean controlados a su vez y controlen. Hay un sistema de contrapesos, de controles, el check and balance que le dicen los anglosajones.
Ese es el Estado de Derecho que nos rompieron. El Poder Judicial, que tiene sus atribuciones naturalmente jurisdiccionales, es el único poder que puede aplicar o administrar justicia, el único poder que puede interpretar la ley para aplicarla cuando hay un diferendo, cuando hay un perjuicio, cuando hay un reclamo, cuando necesitamos ir a una sede judicial en lo civil, en lo laboral, en lo comercial, ni que hablar en lo penal. Y en lo penal, bueno, destrozaron el Estado de Derecho porque nos instalaron un sistema fiscal que no obedece a las atribuciones jurisdiccionales del Poder Judicial y no nos da las garantías que establece la Constitución en cuanto a que los jueces, los magistrados, ya en la primera movida se encargan de darnos esa seguridad, esa garantía cuando hay una denuncia penal, con aquel juez sumarial que tomaba declaraciones en 24 o a lo sumo en 48 horas y tomaba una decisión después de esa inquisitoria, de ese interrogatorio, dando vista al Ministerio Público y ahí se hacía un auto de apertura judicial si acaso se convencía que había mérito suficiente por indicios de una semiplena prueba para iniciar un juicio ante un presunto delincuente considerado inocente hasta demostrarse lo contrario. Ahora se invierte la carga de la prueba con la ley de género y también pasa que en fiscalías todo esto que digo no existe más. Queda todo a criterio de un fiscal que investiga y acusa como le parece y ya queda en calidad de acusado y hasta puede negociar en un juicio abreviado y confesar que cometió el delito violándose un artículo clave de la Constitución. Es decir, todo eso es desde lo jurídico, cultura marxista gramsciana, traducido neoconstitucionalismo.